La Vicepresidencia del Consejo de Estado invitó a todos los jueces y magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que enviaran sus dudas e inquietudes con relación a temas operativos, a temas estructurales, administrativos y presupuestales que pudieran ser respondidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Después de recibir y organizar información, se seleccionaron algunas preguntas que hoy formularán jueces administrativos de diferentes regiones del país y a la que la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura responderá. Le damos la bienvenida a la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura y también a la doctora Dunia Zapata, jueza cuarta administrativa de Quibdó, al doctor Vladimir Herrera Moreno, juez primero administrativo de Mocoa, al doctor Carlos Andrés Gallego Gómez, juez segundo administrativo de Arauca, al doctor Rutger Enrique Cantillo Chiquillo, juez único de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y al doctor Jorge Vladimir Páez Aguirre, juez único administrativo de Leticia. Doctora Diana Remolina y a todos los magistrados también del Consejo Superior, bienvenida y tiene entonces usted la palabra. Bueno, gracias. Lo primero que quisiera hacer en nombre del Consejo Superior de la Judicatura es agradecer al doctor Álvaro Namén, presidente del Consejo, a la doctora Marta Nubia Velázquez, vicepresidenta y organizadora de este encuentro, a todos los magistrados del Consejo de Estado por esta invitación. Para el Consejo Superior de la Judicatura es un gusto estar en este encuentro contestándole a los jueces, a los magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre las inquietudes que tienen en relación con varios de los temas en los que el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra trabajando. Entonces, estamos aquí acompañándolos y muy dispuestos a dar respuesta a cada una de sus inquietudes. Doctora Diana Remolina, quisiéramos saber en qué consiste ese plan de digitalización de expedientes, cuál es el cronograma y las metas planteadas de esta propuesta en relación con nuestra jurisdicción contenciosa administrativa. Sobre la pregunta que se me hace, hay que decir que el plan de digitalización de expedientes es el componente de transformación digital que nos va a permitir traducir la información de textos, de imágenes, de contenidos de los expedientes judiciales en datos y organizarlos y gestionarlos electrónicamente para la gestión del expediente electrónico. Este plan de digitalización tiene un costo total de 110.000 millones de pesos que de manera particular cubrirá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un número cercano a los 360.000 expedientes desde ahora hasta el mes de julio de 2022. Y esa va a ser la base de la justicia digital, del logro de victorias tempranas en la implementación de estos servicios electrónicos en línea, y también va a generar la posibilidad real de que migremos desde los sistemas actuales, como por ejemplo SAMAI, al Sistema Único Integrado de Gestión Judicial, toda la información de manera gradual y dentro del plan estratégico de transformación digital. El cronograma que hemos propuesto de ejecución inicia en la vigencia de 2020 y comprende disponer de un repositorio para el almacenamiento de los expedientes, incorporar esos documentos en una herramienta de gestión documental y digitalizar y generar los expedientes electrónicos bajo unos estándares y unas reglas y requisitos uniformes
de gestión de documentos. Para este año, para el último trimestre de 2020, podríamos estar llegando a cerca de unos 38.000 expedientes en el Consejo de Estado, tribunales y juzgados de lo contencioso administrativo. Y para el año 2021 y 2022, la meta en digitalización es de unos 210.000 expedientes en 2021 y unos 110.000 expedientes para el año 2022. De igual manera, quisiéramos conocer que, como quiera que los despachos judiciales no cuentan con equipos de escáner adecuados para adelantar de forma eficiente un plan de digitalización de expedientes que tiene el Consejo Superior de la Judicatura contemplado para dotar a los despachos judiciales de estos equipos. ¿Cómo está prevista la contratación del personal capacitado para llevar a cabo dicha labor? Sí, en efecto, dadas las necesidades que además se han agudizado por la situación de aislamiento, por esta emergencia del COVID, como parte del plan de digitalización, el Consejo Superior de la Judicatura, en una primera fase que denominamos de ejecución interna, es decir, de hacer la digitalización a través del uso de los recursos con los que ya contamos en la propia rama judicial, para cubrir esa digitalización de los expedientes más urgentes, dispuso además del almacenamiento que tenemos en OneDrive, es decir, ese repositorio que cada uno de ustedes tiene asociado al correo institucional, y de la expedición del protocolo para la gestión de documentos electrónicos que está contenido en la circular 27, decía, además de esas dos herramientas, se asignó y se distribuirán a nivel nacional unos recursos por cerca de 16.000 millones de pesos para atender las necesidades de escáneres y de algunos otros dispositivos periféricos como diademas o como cámaras web. En la actualidad, las direcciones seccionales adelantan el proceso de contratación para el suministro correspondiente, de tal manera que estos procesos internos de digitalización de expedientes se fortalezcan en tanto se contrata la fase 2 de la que les hablaba anteriormente, que incluye la contratación de personal técnico especializado y de equipos industriales para avanzar rápidamente conforme al cronograma en la conformación de esos expedientes electrónicos. ¿Cuál es el presupuesto, doctora Diana, asignado para atender este plan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y para cuándo estaría contemplado llevar a cabo esta inversión? Bueno, las cifras sobre el número estimado de expedientes a digitalizar, en particular en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, demandan unos recursos cercanos a los 16.000 millones de pesos para las vigencias presupuestales de 2020 a 2022, distribuidos de aquí a allá con 1.600 millones en 2020, casi 9.000 millones para 2021 y unos 4.600 para el 2022. Esto sumado a la inversión que ya se está haciendo en escáneres, que tiene una cuota aparte de unos 2.200 millones de pesos aproximadamente para el año 2020. Esos recursos en general están en trámite de vigencias futuras en el Ministerio de Hacienda y tenemos la aspiración de que el proceso de contratación inicie prontamente en estas semanas para que antes de finalizar el 2020 podamos estar viendo los primeros resultados. Doctora Diana, cuéntenos en cuanto a la renovación tecnológica, ¿cuál es el plan que se tiene previsto y la actualización de los equipos de cómputo con los requerimientos que actualmente se requieren en los despachos judiciales? Sí, en efecto, el plan estratégico de transformación digital que está trabajando la rama tiene un propósito de modernizar la justicia, de llegar a la justicia digital y al litigio de línea en un periodo, en principio, de 5 años. Este plan, por supuesto, incluye dentro de los programas la generación de unas capacidades importantes y adicionales de tecnología, como el almacenamiento en repositorios especializados, la generación de herramientas de seguridad, y por supuesto el mejoramiento y la adecuación de los sistemas informáticos actuales, la ampliación del procesamiento de datos, la adecuación de redes locales, de redes de comunicación y la ampliación y la modernización de los equipos de cómputo de acuerdo con la arquitectura que se está estableciendo en este plan de digitalización y que pretende reducir la brecha tecnológica establecida.
Por ahora, como les comentaba hace unos minutos, hemos dispuesto la adquisición de periféricos como cámaras, micrófonos, etcétera, que nos permita ir yendo hacia ese propósito. Esas brechas de tecnología las vamos a ir superando paulatinamente y obviamente dentro de ese plan tecnológico de la rama judicial, el desarrollo de proyectos de tecnología, de recuperación de información, de atención de incidentes, de desastres que forman parte de todo el proyecto de tecnología, necesita de ese mejoramiento del hardware y eso ya está previsto y lo iremos viendo paulatinamente en la medida en que vayamos avanzando en esta línea. Por último, doctora Diana, en estos momentos existe una dualidad de programas de gestión en cuanto a la información que se le provee a los usuarios. Está Justicia Siglo XXI y TIVA. ¿Qué está haciendo el Consejo Superior de la Judicatura para unificar esta dualidad y mejorar las plataformas en aras de cumplir con los requerimientos tecnológicos que hoy la Administración de Justicia demanda? Bueno, el Consejo Superior de la Judicatura viene diseñando un ecosistema de tecnología que nos permita alcanzar la justicia digital y el litigio en línea. Y como parte estructural de esa tarea, hemos trabajado desde hace cerca de 2 años en la estructuración, en el diseño de un sistema único integrado de gestión judicial que esté transversal a todas las jurisdicciones y especialidades. Y para ir hacia allá, venimos trabajando, como les decía, desde hace unos 2 años en la generación y en la adquisición de todas esas herramientas informáticas que nos permitan gestionar la rama judicial a través de ese sistema único. Ese proyecto estructural lo venimos trabajando con el apoyo del Banco Mundial. Ha seguido funcionando durante esta pandemia, pero con ocasión de la pandemia ustedes han visto que el Consejo tuvo que diseñar y desplegar una serie de herramientas que nos permitían atender la crisis desde las casas una vez cerramos las sedes judiciales. Y para ello el Consejo Superior diseñó herramientas como el aplicativo de recepción de tutelas y de habeas corpus, como los aplicativos de recepción de demandas. Habilitamos los correos electrónicos como canal de comunicación entre los usuarios y los juzgados. Hemos movilizado y ampliado significativamente los micrositios en la página web de cada uno de los juzgados, en donde cada uno de ellos publica las actuaciones procesales como listados, autos, estados, etcétera. Y eso nos permite en este momento poder continuar con la actividad judicial. Sin embargo, el proyecto estructural del Sistema Único de Información Judicial ha seguido avanzando y por supuesto que hasta que ese sistema llegue tenemos que mejorar esas herramientas que hemos concebido como una herramienta de emergencia. Entonces eso es lo que hemos llamado el proyecto de transición, es decir, cómo mejorar estas herramientas que hemos podido construir en este momento de crisis para irlas articulando de manera gradual con el proyecto estructural del Sistema Único de Información. Y ese perfil de proyecto de transición incluye proyectos como, por ejemplo, una fábrica de software que nos permita crear soluciones y herramientas rápidas en la medida en que los vayamos solicitando y, por supuesto, mejorando los servicios que en este momento estamos generando. Pero también ese proyecto de transición incluye la necesidad de revisar o mejorar sistemas actuales que ya están funcionando, como por ejemplo Justicia 21, TIVA, SAMAI, el aplicativo de tierras, y ver cuáles de esas soluciones actuales nos permitirán seguirlas usando y potenciándolas y aprovechando las ventajas mientras que llega ese sistema único. Esa revisión de esos sistemas lo estamos haciendo a través de unos criterios establecidos por la Unidad de Informática, por el Grupo Estratégico de Proyectos que está liderando este proceso en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Dirección Ejecutiva, definiendo el grado de madurez de las herramientas, mirando si podemos a partir de ellos hacer nuevos despliegues, cómo podemos articular eso que ya hoy existe con lo que estamos generando en este momento, de tal suerte que la transición que hagamos hacia esa justicia digital, a ese sistema único de información que llegará y absorberá
toda esta multiplicidad de herramientas con las que trabajamos hoy agregue valor y nos permita construir sobre lo construido, con el apoyo en esta estrategia, pues como les decía, de una fábrica de software que va a mejorar la oportunidad de respuesta a las necesidades de los despachos judiciales durante este periodo, como les digo, hasta que logremos poner en funcionamiento el Sistema Único de Información de la rama judicial. Doctor Masflores, ¿cuál ha sido el resultado de los programas pilotos sobre el expediente electrónico? ¿Se han elaborado planes para implementar de forma masiva el expediente electrónico con el fin de digitalizar la justicia? Debe indicarse que la justicia digital significa la aplicación masiva de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión judicial para mejorar la productividad, la calidad, la eficiencia, la comunicación, la transparencia y el acceso. El logro de este objetivo implica pasar primero por la digitalización de documentos y contenidos. Segundo, la conformación de expedientes electrónicos. Y tercero, la incorporación de trámites judiciales electrónicos en línea con interoperabilidad con sistemas informáticos dentro de la rama judicial y con otras entidades en un modelo virtuoso de servicios de valor agregado. Sobre los programas piloto de expediente electrónico, y en particular sobre los procesos priorizados por el Consejo de Estado, como son el medio de nulidad de propiedad intelectual y el medio de nulidad de asuntos tributarios y análisis de relatoría de las secciones 1 y 4, se ha avanzado en la exploración de diagnósticos y normativa, la revisión del detalle de los trámites, incluido el lanzamiento de los programas, modelo de gestión documental, modelo de relatoría, modelo de gestión de despachos, así como oportunidades de mejora con propuestas de solución. Esto ha de ser mirado conjuntamente con otras actividades como el procedimiento electrónico de tutelas para continuar con estos ejercicios en la justicia digital, pues son avances que serán integrados o migrados posteriormente al Sistema Único de Gestión Judicial. Como resultados, a resaltar de esta labor se tiene lo siguiente: trabajo constante y coordinado de las partes a través del comité de dirección y la mesa técnica, lo que ha llevado a la construcción de un aprendizaje adquirido en torno al dimensionamiento del proceso de transformación digital y de los actores que pueden apoyar o fortalecer su implementación. Se produjo un documento técnico de recomendaciones y requerimientos funcionales para la implementación de soluciones o servicios digitales en la gestión de procesos judiciales. Actualmente se trabajan en unas experiencias concretas de optimización digital en los 5 trámites priorizados con el acompañamiento del Ministerio, de las TIC, del BID y del marco, y en el marco del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura, a saber, implementación del marco de interoperabilidad para los 5 trámites. Estamos en la segunda fase del plan de trabajo y el Consejo de Estado suscribió recientemente memorandos de entendimiento con la Superintendencia de Industria y Comercio y la DIAN. Gestión documental electrónica para los trámites priorizados a partir del protocolo de expedientes electrónicos y el plan de digitalización. Integración de herramientas existentes para la gestión del proceso de revisión de tutelas en la Corte Constitucional. Debe señalarse que en el Acuerdo 11532 de 11 de abril de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso privilegiar la utilización de medios tecnológicos en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, incluyendo la ejecución del plan de digitalización de expedientes que comprende el repositorio de documentos, la gestión documental y la digitalización de documentos y contenidos de los expedientes de gestión para alcanzar en corto plazo resultados y victorias tempranas en materia de digitalización de la justicia mediante la disposición del expediente electrónico y incorporación de trámites electrónicos como la presentación o radicación de demandas en la jurisdicción ordinaria, en lo contenido administrativo, en tutela, habeas corpus, la firma electrónica, audiencias virtuales,
y utilización de herramientas colaborativas en la gestión judicial. Todas estas acciones dentro de un marco de transformación digital que comprende, entre otras estrategias, la aceleración de proyectos soportados en la tecnología, como la sede electrónica o ventanilla única, que consolida los trámites en línea, en un modelo de transición hacia la citada justicia digital. Transformación digital, caracterizada por la gradualidad, que implica el mejoramiento de lo existente en procesos, trámites y servicios, además de la disposición por fases de nuevos sistemas y herramientas y servicios apoyados en la tecnología para materializar la justicia digital y el litigio en línea, con victorias tempranas en las distintas jurisdicciones y especialidades, teniendo en cuenta que parte de estos servicios son transversales e impactarán positivamente la gestión en toda la rama judicial. ¿Se cuenta con algún proyecto que actualmente tenga contemplado el Consejo Superior de la Judicatura respecto de la aplicación de inteligencia artificial u otras herramientas similares en la gestión de procesos judiciales? Este proceso ha significado avanzar en el establecimiento de estándares normativos, funcionales y tecnológicos para la apropiación de las tecnologías en la gestión judicial y el establecimiento de modelos y arquitecturas que permitan, en corto plazo, resultados en analítica e inteligencia artificial a manera de pilotos que pueden ser extrapolados rápidamente y que faciliten y potencien los resultados en materia de decisiones y aproximaciones de valor, análisis de casos, generación de resúmenes y hasta proyectos de decisión bajo algoritmos propios de la naturaleza del derecho y de la administración de justicia. En la actualidad, la transformación digital de la rama judicial se encuentra en la fase de transición, o sea, en una etapa integradora de esfuerzos y de capacidades disponibles para optimizar durante el periodo de implementación de los proyectos de transformación las condiciones de arquitectura empresarial, prestar más y mejores servicios con oportunidad, eficiencia y la efectividad que requiere la administración de justicia, basada en la priorización gobernada por el concepto de valor agregado y de cadena de valor a partir de soluciones de implementación en corto plazo. Además, dicha transición está concebida como una estrategia generadora de confianza dentro de la gestión del cambio y la comunicación que incluye de manera definitiva la cultura organizacional y la adopción de nuevas habilidades, fruto de la transformación digital y que facilitan la apropiación de estas nuevas tecnologías, mejorar el servicio y generar capacidades adicionales a usuarios internos y externos. Como parte del Plan Estratégico de Transformación Digital, el Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto también la incorporación de tecnologías apoyadas en modelos de analítica de datos, machine learning e inteligencia artificial como elemento de innovación en los servicios de justicia y la gestión de casos, producción de información y análisis de contextos y predictiva para la generación de políticas, por ejemplo, en materia judicial y aún de política criminal. Es de anotar que la primera parte de estas herramientas, apoyadas en la computación y el manejo de millones de datos, corresponde a la organización de los mismos, la definición de los modelos y la generación de las necesidades en las cadenas de valor para, en desgracia, establecer mecanismos de apoyo en la toma de decisiones judiciales a partir del análisis de grandes volúmenes de casos clasificados dentro del modelo de acuerdo con las variables y el algoritmo que se defina y construya para cada asunto en el proceso de aprendizaje computacional o la generación automática de proyectos de resúmenes o de fallos o de análisis jurisprudencial para consideración de los jueces, de sus asistentes o los auxiliares o de los expertos en relatoría. Así, se prevén distintos niveles de profundidad y de complejidad en los algoritmos de inteligencia artificial, unos diseñados para la educación de la información y otros que permitan la predicción o proyección de resultados a partir de lo aprendido mediante la experiencia, el contexto y la correlación de múltiples variables propias de la gestión judicial. Por último, nos sobra agregar que el proyecto de analítica e inteligencia artificial hace parte de la organización de datos, también del plan estratégico de la transformación digital.
Doctor Aurelio Rodríguez, ¿existe alguna propuesta por parte del Consejo Superior de la Judicatura para que se privilegie la carrera judicial en los nombramientos en provisionalidad de la rama? Sobre este interrogante debo indicar que el Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 27 de julio del año en curso, presentó ante la Cámara de Representantes del Congreso de la República un proyecto de modificación a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, proyecto que fue radicado con el número 295 de 2020. En la citada iniciativa legislativa se encuentra la creación de un inciso nuevo que modificaría el numeral segundo del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, que regula la provisión de cargos en la rama judicial en provisionalidad. El inciso incorporado en el proyecto 295 se encuentra en el artículo 40, el cual quedaría así: la provisión de cargos en la rama judicial se podrá hacer de las siguientes maneras. Primera, en propiedad. Segunda, en provisionalidad. El inciso nuevo establece concretamente lo siguiente: cuando se trate de vacancia temporal en cargos de carrera, se optará por un funcionario o empleo de carrera del despacho respectivo, siempre que cumpla los requisitos para el cargo, o por el que hace parte del registro de elegibles. Este nombramiento no excluirá a la persona del respectivo registro para optar por un cargo en propiedad. Así entonces, con este nuevo inciso, el Consejo Superior de la Judicatura busca privilegiar a los funcionarios o empleados que están vinculados en el sistema de carrera judicial, pues con estos servidores judiciales se deben llenar las vacantes temporales, o si no, con los que se encuentren en el registro de elegibles. No obstante lo expuesto, debo destacar que en la actualidad se encuentra vigente la circular 36 del 17 de septiembre de 2017, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual tiene como finalidad recordar a todos los nominadores judiciales que, con base en los preceptos constitucionales, legales y el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional contenida en las sentencias C-713 de 2008, C-333 de 2012, C-532 de 2013 y la SU-553 de 2015, el criterio aplicable para los nombramientos en provisionalidad de los cargos de carrera en la rama judicial por vacancia definitiva o transitoria es el correspondiente al sistema de méritos. ¿Existe alguna política de incentivos para los funcionarios y empleados de la rama judicial? La rama judicial cuenta con diferentes incentivos para el talento humano. En primer lugar, la condecoración José Ignacio de Márquez es una distinción al mérito judicial, la cual fue establecida por el Gobierno Nacional mediante el decreto 1258 de 1970, con el fin de exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, y como estímulo a la honestidad, consagración, perseverancia y superación de estos servidores del Estado. Esta distinción contempla 3 categorías: la oro, para quienes ocupan las más altas posiciones en la magistratura y el Ministerio Público y contribuyen a enriquecer la jurisprudencia y el prestigio de la administración de justicia. La categoría plata, que concede a los funcionarios por su singular consagración al servicio judicial y al cumplimiento del deber. La categoría bronce es para los empleados que por su dedicación continua, su pulcritud y prestancia merecen ser señalados como ejemplos de devoción en el servicio judicial. Las categorías plata y bronce comportan adicionalmente los beneficios de una comisión de estudios hasta por 1 año y un reconocimiento económico. La última condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial en las categorías oro, plata y bronce
efectuó el señor presidente de la República el pasado 9 de diciembre a través del decreto 2235 de 2019. Cabe destacar que la mención al mérito judicial José Ignacio de Márquez está arreglada en los acuerdos 10.879 y 11.182 del 2018 proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. El segundo incentivo está regulado en el acuerdo 10.618 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial. Así, cuando se termine el proceso por conciliación, incluido el incidente de reparación integral en materia penal, esta actuación equivale al egreso de 2 procesos. Cuando se acumulan acciones de tutela y se fallan en una sola sentencia, se computarán como egresos efectivos todas las acumuladas. Esta situación se aplica también para los procesos ordinarios, donde se da la acumulación o la conectividad. Cuando los servidores judiciales coadyuven con medidas transitorias de distribución de procesos para la sustanciación o fallo, se les otorgará 4 puntos a la calificación integral de servicios. Y como tercer incentivo, recientemente, durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el acuerdo 11.542 del 24 de abril de 2020, por el cual se crean incentivos a la gestión de los servidores judiciales, vinculados por el sistema de carrera judicial, estableciendo que por una única vez y de manera excepcional para el periodo 2020, se tendrán en cuenta los siguientes incentivos. 2 puntos adicionales a la calificación para los servidores judiciales que aumenten su rendimiento respecto de la evaluación del periodo inmediatamente anterior. 2 puntos adicionales a la calificación para los servidores judiciales que acrediten haber hecho uso de las tecnologías de la información y las herramientas dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura en la gestión y trámite de los procesos durante el periodo de las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son los criterios que sigue el Consejo Superior de la Judicatura para establecer ajustes en la planta de personal de los despachos judiciales? Mil gracias por este intercambio que estamos haciendo con funcionarios y funcionarios de la Función Contencioso Administrativo. Frente a esta pregunta es importante analizar que los criterios para establecer la planta de personal de los despachos judiciales definido por el Consejo Superior de la Judicatura está determinado por el comportamiento y movimientos de procesos que reportan los despachos judiciales al sistema de información estadística CIERJU cada trimestre. Con esta información, el Consejo Superior de la Judicatura utiliza las variables de técnicas como son inventario, ingreso, egreso y inventario final de cada periodo, del periodo completo de cada año. Estos egresos y estos ingresos, de acuerdo a la información reportada, son los que sirven para evaluar cuál es el comportamiento de demanda que permite medir los despachos judiciales en un periodo determinado y medir cuáles son los comportamientos de cada circuito y cada distrito para así establecer la demanda versus objeto de justicia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A partir de esa evaluación de ingresos efectivos, la corporación identifica cuáles son los despachos judiciales, trátese de juzgados o tribunales, de alta demanda, de mediana demanda o baja demanda, y así poder comparar y revisar cuál es el comportamiento y mirar los promedios nacionales frente a ingresos y egresos en el territorio nacional en la jurisdicción contenciosa administrativa. De acuerdo a esta ubicación de alta, mediana o baja demanda, la corporación determina una planta de personal para los despachos judiciales. Una vez definida esa metodología que acabo de explicar, se ha implementado un modelo de gestión y la corporación revisa si ese modelo de gestión, de acuerdo al juzgado o tribunal que corresponda, tiene definido el modelo de gestión, por ejemplo, de apoyo judicial. Aquellas oficinas donde hay apoyo judicial en los despachos judiciales, en los juzgados, tiene una planta de personal un poco diferente en los circuitos donde no existen las líneas de apoyo. Y eso determina, obviamente,
cuál es el número de planta personal de sus despachos. En uno no necesita citador, donde hay oficinas de apoyo no se necesita, donde no hay se necesitan citadores y expedientes. Con ese modelo de gestión, el Consejo Superior evalúa qué es lo que hay que ajustar en cada una de las plantas de los despachos judiciales y define inclusive los perfiles de esos empleados judiciales. Una vez el Consejo Superior en el año 2015 determinó una planta tipo en el acuerdo 10.402 y esa planta tipo definió, de acuerdo a la categoría de despacho, tráfico en juzgados o tribunales, cómo sería la planta de personal. Pero para nosotros resaltar esta propuesta de ajustar las plantas de personal de los diferentes circuitos y distritos, en este año el Consejo Superior revisó esa categorización y propuso la creación de algunos empleados y algunos juzgados administrativos en diferentes distritos judiciales y algunas plantas de magistrados en los distritos, revisando porque la categorización que se hizo inicialmente no incluyó algunos tribunales que tenían categoría de alta demanda, no estaban incluidos como media demanda. Ahí fue donde se crearon despachos de magistrados en los distritos de Montería, de Córdoba, en los distritos de Meta, Santander, Villavicencio, Valle del Cauca y Antioquia. Asimismo, se previó la creación de 11 juzgados porque la demanda de justicia era muy alta. Por lo tanto, incluimos la creación de los juzgados de Arauca, los juzgados de Turbo, Quibdó, Santa Marta, Riohacha, Florencia, Yopal y Tumaco, para poder equilibrar esta planta de cargos por la demanda de justicia que había en esos distritos judiciales, e inclusive equiparamos planta de cargos y ajustamos en algunos tribunales porque no era idéntica, entonces estandarizamos con el fin de cumplir la estandarización y el equilibrio de planta de personal en los diferentes despachos judiciales o tribunales del país. En este momento, ¿existe algún plan para la creación de despachos judiciales para descongestión? Esta respuesta tiene una estrecha relación con el punto anterior porque para precisar el Consejo Superior con las facultades constitucionales y legales que tiene de llevar el control de los despachos judiciales en el país, con sustento en un comportamiento de demanda de justicia, frente a la evaluación que hace cada semestre y cada año de los movimientos de procesos, ha tomado como medida indispensable durante los últimos años lo que es la descongestión. E inclusive en el último año hemos tratado de que la descongestión esté dirigida y direccionada a culminar con los procesos escriturales. Esta descongestión lo que permite, inclusive cada año, es reducir el inventario. La importancia es que las medidas de descongestión, muchas tienen recursos presupuestales, otras no, pero los recursos presupuestales son aquellos los ordinarios que nos dan el presupuesto ordinario cada año, y ahí además están los recursos de lo que viene el plan de modernización y el plan de descongestión, que son con destinación específica, y se revisa cuáles son las necesidades reales en el país en todas las jurisdicciones y especialidades para hacer una distribución más equitativa y poder reducir el inventario. Pero estamos apuntando que primero se reduzca el inventario de todos los procesos escriturales, y en esta tarea hemos estado los últimos 2 años. Y pretendemos obviamente seguir en ella, y esa valoración seguirá haciendo. Cuando una vez nos incorporen los recursos para la vigencia de 2021, analizaremos nuevamente cuáles son las medidas prioritarias y transitorias para reducir el inventario y tratar de equilibrar las cargas de trabajo en todos los distritos y circuitos del país. Para la elaboración del plan de descongestión es importante precisar que tenemos en cuenta primero la evaluación de estas necesidades que presentan los consejos seccionales, los tribunales, los despachos, el Consejo de Estado, y adicionalmente identificamos cuáles tienen prioridad 1. Quiere decir, aquellos que tienen mucha demanda, tienen mucho egreso para poder atender y tener una medida de mayor impacto en estos tribunales con mayor y en los juzgados con mayor número de inventario final en cada periodo. Y lo otro, organizamos las matrices y damos prioridad a los despachos con más demanda de justicia y con mayor egreso, porque también miramos el impacto que tienen las medidas transitorias para poder seguir atendiendo. Donde ha tenido mayor impacto esas medidas transitorias,
seguimos atendiendo para poder reducir el inventario y buscar una verdadera descongestión a través de estas medidas transitorias. ¿Cuáles son los criterios que se establecen para la capacitación, las capacitaciones de los empleados y funcionarios y servidores en general de la rama judicial? La Ley 270 de 1996, en su numeral 23 del artículo 85, establece como función del Consejo Superior de la Judicatura elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación y adiestramiento de los funcionarios y empleados de la rama judicial. En la construcción del plan de formación y capacitación se tienen en cuenta los siguientes criterios para escoger las temáticas o asignaciones. Primero, las solicitudes presentadas por los despachos judiciales y administrativos. Segundo, los requerimientos de los presidentes de altas cortes. Tercera, la actualidad jurisprudencial de especial relevancia o impacto para la administración de justicia. Cuarto, la actualidad normativa. Quinto, el uso de las herramientas tecnológicas. Y como sexto lugar, cumplimiento de órdenes judiciales y legales. Entre las judiciales debo destacar la acción popular 00427 de 2011 sobre el acceso a la prestación del servicio de justicia de la población en condición de discapacidad auditiva. La sentencia T-760 de 2008 en materia del derecho a la salud. La sentencia T-338 de 2018 sobre la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Con base en los referidos criterios y el universo de requerimientos, se tabula y priorizan las solicitudes de las áreas más recurrentes y con dichos insumos se construye la propuesta del plan de formación de cada año, el cual es sometido a consideración de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para su concepto previo. Hasta la fecha, el plan de formación de la vigencia 2020 ha impactado en 111.000 personas aproximadamente en los 36 programas diseñados en las áreas diversas como la siguiente: programa de formación de lo contencioso administrativo, programa de formación de derecho constitucional, programa de formación en derecho penal, ciclo de capacitación en casación penal, proyecto de capacitación sobre uso de las tecnologías, programa de formación en derecho disciplinario, programa de formación en restitución de tierras, programa de formación en derecho laboral, programa en filosofía del derecho. Estos son algunos programas hasta completar los 36. El Consejo Superior de la Judicatura evalúa la carga laboral de los despachos judiciales y con base en ello tiene algún plan de redistribución de trabajo para que esta carga sea más equitativa. Creo que estas preguntas están muy relacionadas unas con otras y las respuestas de igual manera, pero es importante precisar que la consolidación de este comportamiento de demanda de justicia ha permitido analizar cuáles son las medidas que tienen verdadero impacto, y el año inmediatamente anterior, tanto en la vigencia 2019 como en el 18, redistribuimos procesos con la creación de una sala de descongestión en Cundinamarca, la cual fue posible para que atendiera todas las demandas laborales de la misma rama judicial. Se crearon unos despachos en Bogotá y en Medellín para poder atender este tipo de demandas, y tuvimos un aliado estratégico en lo que es redistribución de procesos, como fue el Tribunal de San Andrés Islas, que ha sido porque aquí hay una descongestión en doble vía, desde la redistribución de procesos, el remitente y el receptor. Y el Tribunal de San Andrés ha recepcionado con mucho beneplácito y ha contribuido a esta descongestión a través de las medidas de descongestión de los últimos años, lo cual ha contribuido a que tenga un buen impacto la medida, porque lo que hacemos es que en la redistribución miramos el impacto de los tribunales receptores para poder mirar si continuamos con esa medida de distribución de procesos, y no es redistribuir procesos por redistribuir. Hay que tener claro que solamente se redistribuyen procesos a aquellos tribunales que tienen poca demanda de justicia, o sea, que tienen poco ingreso, porque no se pueden distribuir a aquellos que tienen mucho ingreso, pero también tienen mucho egreso.
porque o si no, pues se castigaría a aquellos que tienen una buena producción en cuanto a egresos efectivos durante la vigencia fiscal respectiva. Entonces, la pretensión es siempre medir cómo esta medida puede mejorar el acceso a la justicia y, en cierta forma, mejorar en lo que es el servicio de servicio de administración de justicia en la jurisdicción de lo contencioso y en beneficio de toda la ciudadanía que reclama que resuelvan esos conflictos oportunamente. ¿Cuáles son los criterios que definirá el Consejo Superior de la Judicatura para la evaluación de los funcionarios judiciales de carrera durante este periodo de transición producto de la pandemia? Es una pregunta muy importante, sobre todo en estos momentos, y creo que de mucho interés de todos ustedes. El Consejo Superior, no tengo una respuesta en este momento, pero el Consejo Superior en las 2 últimas sesiones viene haciendo la evaluación de la medida de calificación para el periodo 2020. Es una medida que no puede desconocer las consecuencias que la pandemia generó en la función judicial, y adicionalmente hay que mirar no solamente eso, sino el impacto que tuvo la implementación de la tecnología para todos los servidores judiciales, lo que es el impacto en las notificaciones, en el reparto, en el ingreso de procesos, ha sido el impacto en las partes del proceso y el impacto que tuvo en los abogados para efectos de poder implementar también ellos la tecnología. No podemos desconocer tampoco que hubo un periodo en el que se suspendieron los términos, luego un periodo que fue ingresando paulatinamente algunas acciones. En lo contencioso tenemos que mirar que la dedicación exclusiva de ustedes en un inicio, una vez levantó lo de las tutelas, se amplió paulatinamente para un tipo de acciones, se tuvieron que dedicar de manera exclusiva a todas las acciones frente al control de los decretos reglamentarios como producto de la pandemia, de la crisis sanitaria. Entonces, toda esa evaluación está haciendo el Consejo Superior para poder determinar cuál es la mejor alternativa. Estamos analizando varias alternativas, hay varias comunicaciones en ese sentido por parte de los servidores judiciales y tribunales, y una vez tomemos una decisión, con seguridad que las informaremos oportunamente, de manera que no afecte, sea lo más justa y equilibrada posible en razón a las condiciones, porque la regulación que se hizo de la calificación era en condiciones normales, estamos en condiciones anormales, que una crisis no solamente para el ejercicio de la función judicial, sino para cualquier entidad pública, adicionalmente no una crisis en Colombia, sino en el mundo entero, que tenemos que revisar las consecuencias y el impacto que generó para que la evaluación de servicios sea lo más acertada posible. Con certeza que una vez definamos, se les comunicará oportunamente en razón a la decisión que se tome frente a la calificación de servicios como consecuencia, teniendo en cuenta todas las condiciones que generó la pandemia en el servicio de la Administración de Justicia. Doctor Jorge Luis Trujillo, ¿es posible la descentralización del manejo presupuestal para que se pueda dar una respuesta más rápida y oportuna a las necesidades de las regiones? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y sí, claro, sí es posible esa descentralización. Permítame darles un contexto, amable audiencia, de cómo ha sido el manejo presupuestal en los últimos años. Miren que desde la vigencia de la Constitución Política de 1991, desafortunadamente, las apropiaciones de la rama judicial crecen en una proporción cercana al 2% del presupuesto general de la nación. En términos económicos es como el 0.5 del Producto Interno Bruto, muy limitada a esos recursos para un adecuado funcionamiento. Una asignación que ya de por sí es muy baja se ha venido disminuyendo en la medida que se exacerba con el tiempo. La demanda judicial, por ejemplo, ha aumentado de 748.000 procesos en 1993 a más de 2.800.000 presentados en 2019, sin que se haya incrementado los recursos en alguna de esas proporciones. En los estándares internacionales, por ejemplo, tenemos que en países de la OCDE hay 65 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Colombia solamente hay 11 jueces. Es decir, los recursos son muy escasos y en 2020 el presupuesto de nuestra rama judicial asciende a 4.690.000 millones, de los cuales funcionamiento
son 4.330.000 y los restantes 360.000 millones para inversión. Pero esa descentralización del manejo presupuestal la hemos venido incrementando. Por ejemplo, se refleja en esta tendencia de los últimos años. En 2019, que es la cifra más reciente que tenemos de ejecución, los gastos de funcionamiento fueron asignados a las direcciones seccionales para su ejecución descentralizada en un 86%. Es decir, solamente un 14% se ejecuta en el nivel central el funcionamiento. En cuanto a la descentralización de los recursos de inversión hacia esas diferentes seccionales, ha ido aumentando notoriamente en los años que recién 2018, por ejemplo, de 27.030 millones, un 12% a 106.362 con un 29% en el 2020. Sus principales componentes, tecnología e infraestructura, por más del 85%, son asignados directamente a las seccionales y manejados por ella en esa proporción del 29%. Obviamente hay campos en los que se puede avanzar, como que la integración de todos los recursos de la rama judicial se preserven en el órgano administrador de la justicia para poder ser distribuidos en unas regiones de manera más eficiente e integral. Se provea esa descentralización. Evitemos imposiciones al diseñar los presupuestos en que se asigna de manera ineficiente por jurisdicciones, por tipos de despacho judicial, entre otras. Para preservar esa autonomía de la rama judicial y una mayor descentralización, en el proyecto de ley de reforma estatutaria mencionado, el Consejo Superior de la Judicatura presentó al Congreso de la República una propuesta en que, en el tema de funcionamiento, crezca anualmente mínimo en el porcentaje igual a la tasa de inflación causada con incremento adicional de 5%. ¿Cuál sería esa base inicial? El presupuesto de este año, de 2020, actualizando los gastos de personal con el incremento salarial que decreta el Gobierno Nacional para esta vigencia, más un 10% en todos los gastos de funcionamiento. Adicionalmente, queremos que el presupuesto de la rama judicial se asigne de manera global para funcionamiento e inversión y que nosotros lo desagreguemos autónomamente, de acuerdo con las necesidades y prioridades que se puede hacer en esta descentralización, siguiendo pues obviamente las clasificaciones del gasto establecidas por el Gobierno Nacional. Se ha avanzado, pero nuestro propósito es seguir esa tendencia en los últimos años y la reforma a la ley estatutaria permitirá una mayor descentralización de gastos. Gracias. Igualmente, doctor Trujillo, ¿qué análisis hace el Consejo Superior de la Judicatura en el ámbito regional para la distribución de los recursos? Pues, miremos que el diseño de la asignación de los recursos en el presupuesto de la rama judicial proviene de los consejos y direcciones seccionales, que en conjunto con los juzgados y tribunales plantean esas necesidades de gasto. Todo eso se complementa con lo manifestado por las altas cortes respecto de sus especialidades. En esta asignación de recursos participa activamente la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Vemos que la ley estatutaria establece una amplia participación para esta asignación de recursos en su artículo 88. Dice que el proyecto de presupuesto para la rama judicial deberá reflejar el plan sectorial de desarrollo y que el Consejo Superior de la Judicatura consultará las necesidades y propuestas que tengan las distintas jurisdicciones, para lo cual debo ir a los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y recibir el reporte de los consejos seccionales en lo relativo a los tribunales y los juzgados. Luego de asignado ese presupuesto de manera participativa por todos ustedes, que son los agentes involucrados, se debe hacer una desagregación y distribución de recursos, los cuales se han ejecutado en una gran proporción, como lo hemos mencionado, por las seccionales, que además directamente por la ley tienen descentralizada la ordenación del gasto. Que no hay una delegación, sino directamente por la ley se está ordenando el gasto a nivel descentralizado. Pero también en ese mismo sentido queremos mejoras y el proyecto de reforma de la ley estatutaria propone modificar unos artículos de la ley 270 para dar una mayor autonomía y agilidad en la ejecución presupuestal para atender las necesidades de contratación de la rama judicial. Un ejemplo es que el director ejecutivo requiere autorización previa del Consejo Superior de la Judicatura para suscribir actos y contratos que superen la suma de 100 salarios mensuales legales. En la propuesta de reforma se eleva a 2.000 salarios mensuales legales esa autorización. Es decir, hay una mayor posibilidad de ejecutar descentralizadamente el gasto.
Podemos seguir avanzando, existen aspectos en que en todo caso es posible avanzar en la distribución de recursos, y es que cada vez se presente una mayor flexibilidad al órgano de administración de la justicia e intensificar en los criterios cada vez más técnicos en la distribución del gasto. Muchas gracias por sus preguntas. Doctora Marta Olano, ¿cuáles son los criterios técnicos para definir el mapa judicial del país y cada cuánto se analizan para determinar posibles cambios? Pues la jurisdicción contenciosa ha estado a la vanguardia de este proceso modernizador que se inició en el 2012 con la implementación del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, que introdujo preceptos orientadores en esta materia. En materia de estructura de aparato judicial, es decir, mapa judicial y fortalecimiento de la oferta en todos los niveles, es necesario empezar por las regiones, porque de la mano de la autonomía presupuestal, esta nos permite la sostenibilidad de los proyectos de largo aliento. De conformidad con esta política y estas estrategias señaladas en el Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022, que hemos denominado Justicia Moderna con Transparencia y Equidad, tiene a su cargo la determinación de la estructura y del mapa judicial, que son pilares fundamentales para garantizar y facilitar el derecho fundamental de acceso a la justicia. La organización, entonces tenemos varios criterios. Entre estos, la organización territorial judicial, que requiere combinar el criterio geográfico con otros como población, ingreso de procesos, la proximidad del juez al lugar de los hechos y, por supuesto, los recursos para cubrir la demanda. En múltiples oportunidades, el Consejo Superior ha identificado diferentes necesidades en materia de estructura y de mapa verbigracia. Lo hemos consignado en los informes al Congreso y en los múltiples anteproyectos de presupuesto. Entonces, tenemos como obligación primordial que es garantizar la cobertura nacional, lo que implica un servicio de por lo menos una unidad judicial en cada uno de los municipios, y traigo a colación el ejemplo último del nuevo municipio creado en el Guainía, que se denomina Barranca. Segundo, un equilibrio entre la oferta judicial y el crecimiento demográfico y el desarrollo económico. Es el caso de municipios aledaños a las ciudades capitales o aquellos que hacen parte de zonas metropolitanas. Un tercer criterio es la dinámica de las regiones extraordinarias. Tenemos que fortalecer la oferta jurídica en regiones que por causas extraordinarias ameriten la demanda judicial. Por ejemplo, los municipios incluidos en los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es el PDT, o que presenten amenazas por grupos poblacionales con líderes sociales. Un cuarto componente es el comportamiento creciente y constante del ingreso. Está comprobado que el promedio nacional en diferentes anualidades pues nos da unos porcentajes que nos dictan unas variables, y atendiendo las coyunturas de demanda específica que son objeto de otras medidas, como por ejemplo las reestructuraciones que se puedan presentar en la administración pública. Un quinto criterio es el criterio de vocación de permanencia. Estas medidas de descongestión, donde tienen que estar para la judicatura muy probado la eficacia y la eficiencia de la medida y su impacto positivo en la gestión judicial. Un sexto criterio, la homologación de plantas de personal,
que en el año 2019 el Consejo hizo un ejercicio de revisión de plantas de personal apuntando a la homologación necesaria para equilibrar los diferentes despachos judiciales. Debemos recordar que la jurisdicción contenciosa está conformada por 26 distritos y por 40 circuitos. En el año 2015, todos recordaremos, se marcó un hito histórico en materia de ajuste a la oferta judicial y el Consejo consignó recursos para ajustar el mapa judicial y en esta jurisdicción se produjo un fortalecimiento, creando 353 cargos en el Consejo de Estado, 32 plazas de magistrados en los tribunales de lo contencioso administrativo, 85 despachos de jueces administrativos, amén del ajuste a las plantas de personal y oficio y a las oficinas de apoyo. Todo esto está consignado y previsto en el acuerdo 10.402 del 15. A partir del año 2016, se han hecho ingentes esfuerzos de parte de la Judicatura para hacer frente a la demanda de la justicia en la jurisdicción, no solo de medidas transitorias, sino de soluciones que no requieren erogación presupuestal, como la más reciente diseñada en el plan con el presidente del Consejo de Estado, el doctor Nomén, que fue la creación de un equipo de dedicación exclusiva para atender procesos escriturales. También la creación de una sala especial en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y 2 juzgados administrativos, uno en Bogotá y otro en Medellín, para atender los procesos de demanda de la rama judicial. Redistribución de los procesos en estado de fallo, también escriturales, entre tribunales y juzgados, contando con el compromiso de tribunales tales como el de San Andrés, Casanare, Arauca y Quindío, a quienes el Consejo Superior de la Judicatura hace un reconocimiento por la manera como han venido ayudando en este tipo de descongestión. Asimismo, también transformación permanente de medidas transitorias, es el caso del traslado de juzgado administrativo de Zipaquirá a los juzgados de la sección tercera administrativa de Bogotá, así como un juzgado de Tunja y de otro de Tunja a Duitá. Pues hemos hecho unas dinámicas regionales para el fortalecimiento de la oferta en regiones y entonces pues esto nos ha dado, para responder tu pregunta, unas evoluciones importantes que pues las hemos venido mostrando en toda la jurisdicción. Es por esto que el Consejo Superior de la Judicatura, en desarrollo de toda esta política de homologación de plantas, ha creado cargos en los despachos que venían en desequilibrio desde el año 2015 para que las plantas hoy sean más homogéneas. Tenemos también un proyectado, una inversión que oscila alrededor de 19.234.175 millones, que implica la participación del 21% de los recursos disponibles que tiene Judicatura para la jurisdicción de lo contencioso. Pero para llegar a tan anhelado equilibrio y lograr la modernización, que es el punto donde queremos llegar, se requieren remedios estructurales, como la asignación en el presupuesto general de la Nación de un porcentaje para la rama judicial. Así como lo planteó mi compañero el magistrado Trujillo,
yo lo repito, porque este es uno de las propuestas contempladas en el proyecto que hemos presentado de ley estatutaria al Congreso de la República y que lograría unos grandes avances para poder dar respuesta a todas las jurisdicciones, y pues a nosotros nos llama poderosamente la atención poder estar de la mano trabajando con la jurisdicción contenciosa administrativa para lograr un equilibrio en todas estas grandes necesidades que se tienen en la jurisdicción. Muy gracias. Señores y señoras magistrados del Consejo Superior, muchísimas gracias. También a los señores y a las señoras jueces administrativos que participaron en este panel.